Se nos pide que usemos la ley de los senos para resolver el triángulo ABC. Si el ángulo A es igual a 48 grados, el lado A tiene una longitud de 4 unidades, y el lado B tiene una longitud de 5 unidades. Observe que aquí se nos da lado, ángulo. Cuando se usa la ley de los senos y se nos da lado, ángulo, hay tres posibilidades. No podemos tener una solución o dos soluciones. Discutiremos esto a medida que avancemos en el proceso de solución. Para la configuración inicial, usemos este triángulo aquí donde el ángulo A es de 48 grados y el lado opuesto, el lado A, es de 4 unidades. Dejemos que este sea el ángulo B, y por lo tanto el lado opuesto, el lado B, es de 5 unidades. Dejemos que este sea el ángulo C, y este será el lado C. Comencemos por determinar la medida del ángulo B. Usando la ley de los senos tenemos el seno de 48 grados dividido por 4. Debe ser igual al seno de B dividido por 5. Ahora podríamos multiplicar en cruz aquí, pero sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por 5 para resolver el seno B. Si multiplicamos ambos lados por 5, obtenemos 5 veces el seno de 48 grados dividido por 4. Es igual a seno B. Ahora necesitamos resolver la ecuación para B tomando el seno inverso de ambos lados de la ecuación. Esto nos da seno inverso de 5 seno 48 grados dividido por 4 iguales B. Cuando tomamos el seno inverso del seno B, se simplifica perfectamente a B. Ahora tenemos que ir a la calculadora, y obtener una aproximación decimal para la medida del ángulo B. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado. Y luego presionamos el segundo seno para el seno inverso. Necesitamos paréntesis alrededor de 5 seno 48 grados para asegurarnos de que su producto esté en el numerador. Entonces tenemos paréntesis abierto 5 seno 48, paréntesis cerrado para el valor de la función seno, paréntesis cerrado para el numerador y luego dividido por 4. Paréntesis cerrado para la función seno inversa, y entre. En este punto, si tuviéramos un error, sabríamos que no hay solución o ningún triángulo posible a partir de la información dada. También redondearíamos a la décima más cercana. Como hay un valor posicional de 6 en las centésimas, redondeamos. B es aproximadamente 68.3 grados. Entonces, porque encontramos un valor para B, sabemos que hay al menos una solución. Vamos a ver si hay dos soluciones. Recuerde que el valor de la función seno es positivo en el primer cuadrante y el segundo cuadrante, y por lo tanto, hay un ángulo obtuso en el segundo cuadrante que también tiene el mismo valor de función seno. Busquemos ese ángulo y veamos si funcionaría para este triángulo. Entonces, nuevamente, el ángulo que encontramos en la calculadora fue de 68.3 grados. Digamos este ángulo aquí. Para encontrar el ángulo obtuso en el segundo cuadrante, dibujamos un ángulo de referencia de 68.3 grados en el segundo cuadrante, que se vería así, y por lo tanto el ángulo obtuso que tiene el mismo valor de función seno sería este ángulo aquí. Entonces, otra posibilidad para el ángulo B sería aproximadamente 180 grados, o media rotación, menos el ángulo de referencia de 68.3 grados. Y, por lo tanto, B también podría ser de aproximadamente 111.7 grados. Sin embargo, para ver si tenemos una segunda solución, debemos asegurarnos de que la suma del ángulo B y el ángulo A sea inferior a 180 grados. Si es mayor o igual a 180 grados, no tenemos una segunda solución. Si es inferior a 180 grados, tenemos una segunda solución. Recuerde que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Bueno, porque 111.7 más 48 es menos de 180 grados. En este caso tenemos una segunda solución. Entonces, cuando B es agudo, o 68.3 grados. El triángulo se parece a esto, donde B es un ángulo agudo. Pero si giramos el lado hacia la izquierda, observemos que B es ahora un ángulo obtuso, que mediría 111.7 grados. Entonces tenemos dos soluciones aquí. Necesitamos resolver estos dos triángulos. Entonces, el siguiente paso, busquemos la medida del ángulo C en ambos triángulos. Entonces, para el primer triángulo donde todos los ángulos son agudos, el ángulo C será aproximadamente, porque este ángulo es redondeado, 180 grados menos los dos ángulos interiores que ya conocemos, por lo que menos 48 grados menos 68.3 grados. Y por lo tanto C es aproximadamente 63.7 grados.
Y ahora para el segundo triángulo donde el ángulo B es obtuso, tenemos C es aproximadamente 180 grados menos los dos ángulos interiores conocidos, que es menos 48 grados menos 111.7 grados. Entonces, para el segundo triángulo C es de aproximadamente 20.3 grados. Ahora para ambos triángulos necesitamos encontrar la longitud del lado C. Volviendo al primer triángulo, asegúrese de usar el ángulo de 48 grados ya que este ángulo es exacto. Comencemos con el seno de 48 grados dividido por 4. Debe ser igual al seno de 63.7 grados dividido por C. Y ahora podríamos multiplicar en cruz, pero sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que es 4C. Simplificando antes de multiplicar, 4 dividido entre 4 se simplifica a 1, dándonos C seno 48 grados iguales. En el lado derecho C dividido por C se simplifica a 1, dándonos 4 seno 63.7 grados. Para resolver C, dividimos ambos lados por seno 48 grados. Simplificar el seno 48 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1. Y ahora vamos a la calculadora, y obtenemos nuestra aproximación decimal para C en el primer triángulo. Nuevamente, necesitamos el numerador entre paréntesis. Tenemos paréntesis abiertos 4 seno 63.7. Dividido por seno 48 grados y entrar. Para el valor posicional de las décimas, C es aproximadamente 4.8. Y ahora necesitamos encontrar C en el segundo triángulo, donde el ángulo B es obtuso. Comenzaremos con seno 48 grados dividido por 4 iguales. En este triángulo tenemos seno 20,3 grados dividido por C. Nuevamente multiplicamos ambos lados por 4C. Simplificando antes de multiplicar. A la izquierda tenemos C seno 48 grados igual a la derecha. Tenemos 4 seno 20.3 grados. Para resolver C, dividimos ambos lados por seno 48 grados. Simplificando, seno 48 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1. Entonces, ahora sabemos que C es igual a este cociente, que volveremos a la calculadora y obtendremos una aproximación decimal. La única diferencia es que necesitamos cambiar 63.7 a 20.3. Entonces, si presionamos la segunda entrada, aparece la entrada anterior y ahora podemos editar la entrada usando las flechas y sobreescribiendo cualquier valor que queramos. Así que reemplacemos 63.7 con 20.3 y presione Enter. Y para las décimas el valor posicional que tenemos C es aproximadamente 1.9. Entonces, en el segundo triángulo, C es aproximadamente 1.9. Avancemos y resumamos nuestros resultados. Sabemos que tenemos dos soluciones. Entonces, ambos triángulos sabemos que el ángulo A es igual a 48 grados. En el primer triángulo, el ángulo B es aproximadamente 68.3 grados. Y el ángulo C es aproximadamente de 63.7 grados. En la segunda solución, el ángulo B es aproximadamente 111.7 grados. El ángulo C es de aproximadamente 20.3 grados. Y luego, para ambos triángulos sabemos que A es igual a 4 unidades y B es igual a 5 unidades. Pero para la primera solución, nuestro primer triángulo, C es aproximadamente 4.8. Y para la segunda solución, C es aproximadamente 1.9. Espero que hayas encontrado esto útil.